Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy tenemos al magistrado del Consejo Nacional Electoral, Heriberto Sanabria Astudillo. Felicitaciones y bienvenido a Cartas sobre la Mesa, Heriberto. Muchas gracias, don Sami, cordialísimo saludo a todos los televidentes que esta noche nos acompañan en Cartas sobre la Mesa. Desde luego, para llegar a ser magistrado, pues debe ser un hombre especializado, graduado en Derecho. Es abogado usted. ¿Abogado de cuál universidad? Orgullosamente abogado titulado de la Universidad Santiago de Cali. Santiago de Cali. O sea que imagínese, no es muy usual que la Santiago de Cali haya sacado magistrados de tan alta dignidad, porque está usted a la altura de las Cortes para ser magistrado en este caso del Consejo Nacional Electoral. ¿O ha habido magistrados antes que hayan salido de la Universidad de Santiago de Cali? A ver, creo que antes de la toma del Palacio de la Justicia, la universidad llegó a tener a Pedro Elías Serrano. Ah, Pedro Elías Serrano Abadía. Pedro Elías Serrano, santiaguino, creo que ha sido el único magistrado que ha tenido la universidad de la Corte Suprema de Justicia en aquella época. Claro. Pero que recuerde otro, no. Ahora que estoy en la Corte, en el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿usted soñó con esta posición, abogado Heriberto Sanabria, o no? A ver, cuando uno comienza la carrera de Derecho, pues ese es el propósito. Ese es como la cumbre de una carrera de abogado. Pues los abogados normalmente piensan en litigar, estar en los despachos judiciales, en ser jueces, en ser fiscales, en ser funcionarios, pero uno quiere como llegar a las altas cortes. Yo sí pensé estar en una corte, pero después de cerrar mi ciclo de vigencia política. Entonces, de pronto uno más reposado, más tranquilo, la experiencia, los años, entonces uno dice, hombre, esas cortes deben de ir ese tipo de personas, así como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los magistrados son vitalicios y son personas de 80, 90 años. Ya. Entonces uno dice, bueno, de pronto, pero pues Dios, que es el único que sabe cómo lo hace, por qué lo hace y cuándo lo hace, ahí nos tiene en el Consejo Nacional Electoral. Pues en este espacio vamos a explicar cuáles son las funciones del Consejo Nacional Electoral y desde luego la necesidad de la reforma que hay que hacerle, aunque algunos son muy escépticos en ese sentido, y la verdad es que se ha intentado varias veces hacer una reforma política, incluida la reforma del Consejo Nacional Electoral, y esto no ha sido posible hasta ahora. Es más, muchos en Colombia siguen cuestionando esto de que excongresistas como usted lleguen a formar parte de una alta corte, en este caso de un alto consejo como el Consejo Nacional Electoral, que es el que rige, es la máxima autoridad de los procesos electorales en Colombia, y tengo entendido que también de los procesos de identificación, porque en este caso la registraduría también está bajo la tutela del Consejo Nacional Electoral. Así es, don Xavi. El Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad del poder electoral en Colombia. Como lo dijo el presidente Iván Duque el día de la posesión, es el cuarto poder del país, la organización electoral. La organización electoral está en cabeza del Consejo Nacional Electoral, que es elegido por el Congreso de la República de candidatos que presentan los partidos políticos. ¿Y por qué lo elige el Congreso y por qué los candidatos los presenta los partidos políticos? Porque así está establecido en
el artículo 264 de la Constitución Nacional. Si queremos otra forma de elección, si queremos que los partidos no postulen los candidatos a la magistratura del Consejo Nacional Electoral, pues simple y llanamente tenemos que modificar el artículo 264. Cuando yo estaba en el Congreso, yo fui el coordinador ponente de la reforma de equilibrio de poderes y ahí introdujimos una reforma a la manera de cómo se elegía el Consejo Nacional Electoral, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que de pronto este será el último Consejo Nacional Electoral que se elija con este esquema. La Colombia del siglo XXI, los nuevos ciudadanos, los nuevos electores, las nuevas realidades políticas, pues obligan a que el Congreso atienda ese nuevo pensamiento, esa nueva lectura de ese país del siglo XXI. Y seguramente los partidos políticos, después de una reforma que se haga para el próximo Consejo Nacional Electoral, deberán de hacer un concurso de méritos. Pero usted fue elegido para 4 años. Por 4 años. Los 9 magistrados fueron elegidos recientemente por 4 años. Sí, para 4 años, periodo 2018-2022. 2022, pero también con la facultad constitucional establecida de reelegirse por 4 años más. No, la reelección se terminó en Colombia. Se terminó también para estas cortes. O sea que ese punto ya desapareció. Desapareció. Se pueden reelegir no reelegir. Son elegidos por 8 años los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura. Los únicos que están por 4 años no reelegibles son los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Y eso tiene una justificación, porque cada 4 años el país tiene una realidad política distinta, tiene unos partidos políticos distintos, tiene unas mayorías distintas. Y el artículo 264 de la Constitución establece que serán los partidos políticos los que postulen los candidatos ante el Congreso para que el Congreso escoja los 9 magistrados. Entonces, cada 4 años hay una realidad política distinta y por eso no hay reelección ni hay periodo de 8 años. Bueno, entonces vamos a repasar sobre esos 9 magistrados escogidos, incluido usted. 13 congresistas, nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, titularon los medios de comunicación. Heriberto Sanabria, usted por el Partido Conservador, Jorge Enrique Rosso por el Cambio Radical y Hernán Penagos del Partido de la U. Sí, señor. Todos, en este caso, los 3 se quemaron en las pasadas elecciones, pero sus partidos los eligieron entre los 9 magistrados de la máxima autoridad electoral. Uribismo, Partido Conservador y Partido Liberal se quedan con la mayoría del CNE. Hablemos de esa composición, analicémosla aquí con usted sobre esos 9 miembros y cómo son esas mayorías dentro de él. Bueno, primero hay que reconocer que el doctor Jorge Rosso y el doctor Penagos vienen de la Comisión Primera de la Cámara, fueron mis colegas en la Comisión Primera de la Cámara, extraordinarios ambos. Se previó una coalición de partidos para elegir los magistrados del Consejo Electoral porque se eligen por el sistema de cociente electoral. Entonces, las curules, las sillas que tienen los partidos en el Congreso, ya son el elemento denominador o divisor por el número de curules que tiene el Consejo Nacional Electoral. Entonces son alrededor de 268 congresistas, entonces se dividen las 9 curules en 268 y entonces eso le da un cociente electoral para que cada partido diga yo tengo derecho a tantas sillas del Consejo Nacional Electoral. Entre la bancada sea más grande, más posibilidades tiene de tener más sillas en el Consejo Electoral. En este caso, el Centro Democrático, la primera bancada del Congreso, la segunda bancada, el Partido Liberal, y la quinta bancada, que es la bancada conservadora, entró a hacer coalición con estos 2 partidos y entre los 3 partidos, indudablemente, pues se lograron quedar con 6 sillas. 6 de los 9. 6 de 9. Las otras 2 sillas fueron una para el partido de la U, otra para el partido Cambio Radical y otra para los independientes. Los independientes, que en este caso es el Polo, los Verdes,
los grupos minoritarios del Congreso. El independiente que alcanzó esa silla es, en este caso, ¿quién? ¿Me recuerda el nombre? Es el doctor Parra, que viene del grupo de abogados José Alvear. El 9º magistrado, José Guillermo Pérez. José Guillermo Pérez. Bueno, pero los otros son Centro Democrático, 2 magistrados, Pedro Felipe Gutiérrez y Renato Contreras, mientras que en representación de los liberales resultaron elegidos Doris Méndez, la única mujer, y César Abreu. Esa es la composición entonces de este Consejo Nacional Electoral. Queda claro pues que no tienen derecho a reelección, que van por un solo periodo y que usted confía en que sí se dé la reforma electoral, tema que vamos a plantear después de unos mensajes comerciales con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa de Heriberto Sanabria Astudillo, magistrado, ya casi que le digo congresista. Bueno, usted estuvo, a propósito, antes de seguir hablando del Consejo Nacional Electoral, 8 años. 12 años. 12 años. 3 periodos seguidos. 3 periodos. Ya me estaba convirtiendo en un activo del Congreso. Ya era hora. Y quiso ser senador de la República, pero se quemó con 53.000 votos. No le 56.000 votos. Ah, 56.000. Le estaba quitando yo 3.000 y no hay derecho. Eso es mucho yo. Usted estuvo peleando curul hasta el último minuto. Hasta el 19 de julio estuvimos en la disputa hasta que el partido pues perdió una curul y eso nos alejó de cualquier posibilidad. ¿La pelea fue con quién? La pelea fue con el partido Colombia Justa y Libre, que se quedó con 3 curules finalmente y llevó a que el partido conservador, el partido verde y la Colombia Humana perdieran cada uno de a una curul. Caramba. Y le fue mal al Valle del Cauca en ese sentido, ¿no? Sí, infortunadamente el partido pues quedó sin representación después de muchos años. ¿Cómo lo puede analizar o no lo puede analizar usted ya como después lo analizamos, después lo analizamos. Hay una limitación en este diálogo y es que él ya no puede hablar de cosas políticas. ¿Absolutamente nada? No podemos hablar de la reforma política, podemos hablar de la reforma electoral. Lo que no podemos hablar es de la mecánica partidista. Pero si es un hecho que usted acaba de presentarse y esa fue una opción fallida, pues puedo preguntarle, sí, a propósito de opción fallida, ¿qué falló ahí en Hombre, yo lo planteé hace 8 años. Lo planteé y era una reforma al mecanismo de asignación de curules. Aquí no, lo democrático, la esencia de la democracia es la expresión de las mayorías. Esa es la democracia, la expresión de las mayorías. Entonces, si la democracia es la expresión de las mayorías, pues los cargos a proveer deben de quedar en quienes representan esas mayorías. En este caso, no es así, porque el sistema de asignación de curules no protegen a las mayorías, sino que protegen a las minorías. Entonces se reservan unas curules para grupos minoritarios. Entonces no es justo que una persona que saque 56.000 votos al Senado no sea senador, pero que otra persona que saque 22.000 votos al Senado sea senador, por efectos de la cifra repartidora. Yo hace 8 años planteé una reforma, y era que las curules en todas las corporaciones públicas, en todas, en el Congreso, en la Asamblea, en el Consejo, en la Junta de Administradores Locales, fueran asignadas de acuerdo al número de votos. O sea, ¿quiénes serían los 100 senadores? Pues las 100 primeras votaciones del país. ¿Quiénes serían los 13 representantes a la Cámara por el Valle del Cauca? Pues las 13 mayores votaciones del departamento. Esa reforma fue fallida. Pues porque hay un sistema que es el sistema de la cifra repartidora. No fue falta de votos, ahí están, y no solamente en el caso del Partido Conservador. El presidente Duque está hablando de reforma política. Hay una reforma que el presidente nos planteó el lunes en la posesión, y es una reforma al sistema electoral colombiano. Esa reforma debe de llevar a que el Consejo Nacional Electoral
que es una corporación cuestionada, que no le genera mayor confianza a los ciudadanos, a los colombianos, a los electores, a las organizaciones políticas, tiene un gran desafío. Y ese desafío es recuperar la confianza. ¿La confianza de quién? Del elector. Que el elector tenga la confianza que su sufragio está bien direccionado, que se refleja en las urnas y en los resultados. Pero el elector, infortunadamente, con todo lo que se ha visto, el elector desconfía en el trámite que tenga esa expresión de la voluntad. Entonces hay que recuperar la confianza de la organización electoral en el ciudadano. Hay que fortalecer la institución, hay que darle autonomía. Pero para eso necesariamente usted acepta que se necesita una reforma. Y el presidente Duque ya habló de la reforma. El registrador. Eso del voto preferente, por ejemplo. El voto preferente, él ha planteado eliminarlo, yo estoy de acuerdo. Hay que cerrar las listas. Expliquémosle a los televidentes qué es el voto preferente. El voto preferente es aquella lista, ese tarjetón que usted se encuentra el día de las elecciones, ese tarjetón que le pasan al ciudadano, el ciudadano tiene la posibilidad de preferir uno de los candidatos. Ya, por eso es preferente. Prefiere uno de los candidatos que le presentan ahí. De candidatos de varios partidos. El voto con lista cerrada acaba con ese tarjetón con candidatos de múltiples partidos, sino que le da la opción al elector solamente de una lista. La gente ya no votaría por un candidato, votaría por una lista. Eso no era lo que se cuestionaba en una época, que esas listas eran a dedo. Ese es el gran riesgo que se tiene, por eso hay que democratizar los partidos. O sea, la reforma tiene que traer consigo que los partidos deben de hacer haya un cacique político con un bolígrafo. Claro. Y no solamente un cacique, se corre el riesgo de que los partidos sean capturados o secuestrados por las mafias, por los ilegales, por los pulpos económicos, por los clanes familiares. Ahí hay un gran riesgo. Por eso, eliminar el voto preferente trae consigo de que se tiene que condicionar, de que tienen que haber procesos de democracia interna. ¿Cuáles son los procesos de democracia interna? Las convenciones, las consultas populares de los partidos, las primarias de los partidos. Entonces, los partidos deben de escoger sus candidatos o conformar sus listas. Aparentemente el hecho de que el ciudadano pueda preferir en una lista amplia, en donde elige de N candidatos de cada partido, pues eso es democracia. Pero usted dice, eso es necesario precisamente para la democracia, ¿y esa democracia se trasladaría entonces a la parte interna de los partidos? Necesariamente. ¿Por qué? Porque en una elección nacional, además de que los candidatos tienen que disputarse los primeros puestos al interior de los partidos, tienen que disputarse las primeras votaciones con los otros partidos. Eso eleva los costos de las campañas políticas. Ahora, por la competencia interna y la externa al mismo tiempo. Estaba pensando yo si es bueno cerrarle la posibilidad a los pequeños grupos, a los pequeños organizaciones y partidos para llegar a ser elegidos, como en el caso que usted planteaba, que precisamente fueron los pequeños que desplazaron. ¿Sí es bueno democráticamente eso? No se pueden limitar los espacios democráticos. La democracia tiene que ser amplia y flexible. ¿Qué hay que hacer? Hay que crear una circunscripción especial para las minorías, para esos pequeños movimientos, como existe para las negritudes, para los indígenas, para los colombianos en el exterior. En este caso, reservarle... No es cerrarle la puerta a esos grupos pequeños, sino crear una jurisdicción especial. Así es, como lo hay en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay circunscripciones electorales, en Estados Unidos hay distritos electorales. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, Miami tiene N cantidad de distritos electorales. Toda la Florida tiene N cantidad de distritos electorales. Nosotros aquí no, nosotros tenemos una circunscripción electoral nacional, y una circunscripción electoral departamental y una circunscripción electoral por etnias y una internacional de los colombianos residentes del exterior.
Acá, si se cierra la lista, hay que, además de conservar la circunscripción electoral para las etnias, para los colombianos de exterior, se debe de conservar una circunscripción electoral para las minorías políticas. Muy bien. Sigamos hablando de reforma y reforma política y reforma al Consejo Nacional Electoral. Ha habido analistas, estaba revisando por ejemplo algo de Alfredo Molano Jimeno, sobre las reflexiones sobre el sistema político y electoral colombiano y aconsejan una autoridad electoral autónoma. Sin embargo, los partidos se niegan a perder uno de sus más importantes fortines. Ya lo dijo usted, está desacreditado el Consejo. Por cierto, entre paréntesis, usted sale de una institución desacreditada como el Congreso y cae en otra con un desafío que es levantar esa confianza de los colombianos, usted y la de los 8 magistrados compañeros suyos. Esa es la gran tarea que tenemos. Ese es el desafío que tiene. Pero sí será posible lograrlo, esa voracidad de los partidos no terminará por aplacar esa necesidad de esa reforma. Las instituciones las hacen las personas. Las instituciones no hacen a las personas, son las personas las que hacen a las instituciones. Y por conocimiento que tengo estos 8 días que he tenido la oportunidad de compartir en sesión de sala plena del Consejo Nacional Electoral, me encuentro con un recurso humano muy bien calificado, con juristas, me encuentro con excongresistas muy bien formados, con vasta experiencia. Y los partidos políticos tienen que entender de que aquí hay una nueva lectura del país, aquí hay un nuevo elector y que tenemos que contribuir a la formación de un nuevo ciudadano. Y los partidos y el Congreso tienen que entender de que quien es la máxima autoridad de la organización electoral tiene que tener autonomía presupuestal, administrativa y financiera. Yo no me aparto de que la forma de la elección de los magistrados, el origen de los magistrados, se cambie, ¿no? Seguramente nosotros seremos los últimos magistrados con un origen en los partidos o elegidos por el Congreso. Hago la salvedad. Debe de seguir teniendo origen en los partidos. ¿Por qué? El círculo de periodistas, ¿quién lo dirige? Periodista. Los periodistas, claro. A un gremio de médicos, ¿quién lo dirige? De ingenieros. Pues un médico, un ingeniero. La esencia del Consejo Nacional Electoral es regular, vigilar, establecer las políticas públicas de la política electoral y partidista. No tiene sentido que algo distinto, ajeno a los partidos, haga la tarea. ¿Cuál es el pecado? Pero usted me dijo ahora que sí estaba de acuerdo con que Sí, fuera eso iba a decir. independiente. Claro, y es que en este momento es independiente de los partidos. Por eso yo no puedo hablar de política electoral. Si fuera dependiente, pues yo estaría aquí hablando de política electoral. Yo tuve origen en el Partido Conservador, mi magistratura, pero yo ahora soy el magistrado de todos los partidos, de todos, de los que votaron por mí y de los que no votaron, y tengo que generarle garantías a todos. ¿Qué es lo que hay que hacer, don Sabi? Debe seguir teniendo origen en los partidos políticos, pero los partidos, la ley debe exigirle a los partidos que los partidos hagan unos concursos de mérito. En la reforma electoral que se cayó, de la que yo fui ponente, por ejemplo, se decía, y no como lo dijo un medio nacional de comunicación, que yo había votado para acabar el Consejo Nacional Electoral, pero que había aterrizado en él. No, eso no es cierto, es mentira, al contrario. Heriberto Sanabria como congresista lo que puso fue autonomía para el Consejo Nacional Electoral, independencia administrativa, presupuestal y financiera y mayores competencias. Y en esa reforma que se cayó, nosotros planteábamos que los magistrados del Consejo Nacional Electoral fueran producto de un concurso de méritos que fueran liderados y convocados por la Facultad de Derecho del país. Muy bien. Vamos a seguir conversando sobre este tema y ya regresamos después de unos mensajes con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa del magistrado Heriberto Sanabria Astudillo. Magistrado, pues hay tantos temas para conversar. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de las decisiones que tienen que tomar. Una de ellas,
lo de la personería de Colombia Humana, ¿no? Eso hay que definirlo. Pero yo quiero conversar un poquitico más de la vida y de la trayectoria de Heriberto Sanabria. Dije, pues, egresado de la Santiago. Facultad de Derecho de la Santiago de Cali, la Universidad de Santiago de Cali. Pero hay que recordar siempre que usted es de Florida, Valle del Cauca, ¿no? Sí, ese es mi municipio. Yo no puedo. El que niega el origen niega la madre y niega la familia, ¿no? Mi origen es el municipio de Florida. Allá fui concejal, fui alcalde. Eso es como si yo en Bogotá me avergonzara decir que soy del Valle del Cauca. En Bogotá todo el mundo sabe que yo soy vallecaucano, orgullosamente. Orgullosamente vallecaucano. Y de Florida, Valle del Cauca, o sea que en Florida debe haber fiesta porque tienen a un magistrado del Consejo Nacional Electoral allí. Y además uno siempre tiene que hablar de la familia. ¿Cómo está constituida su familia, Heriberto? Nosotros somos 5 hermanos. Mi señora madre, que todavía vive, convaleciente, postrada en una cama desde hace 7 años, producto de un derrame cerebral. Es una familia muy numerosa, muchos sobrinos. No tengo hijos, felizmente soltero. Disfrutando y gozándome la vida, casado con Dios y con la Virgen María. Yo veo en el WhatsApp suyo que está la imagen de la Virgen María. ¿Usted es mariano por excelencia? Totalmente mariano, sí. Yo soy mariano por excelencia, yo llevo la Virgen a toda parte. Y el rosario. ¿Y el rosario? ¿Y reza el rosario? Rezamos el rosario. ¿Todos los días? No todos los días, de eso no le puedo mentir. Rezo el rosario cuando siento la necesidad de rezar el rosario, procuro ir a misa todos los domingos. No puedo ver un templo abierto porque lo visito. Me arrodillo con frecuencia ante el Santísimo. Creo profundamente en Dios por sobre todas las cosas y en la Santísima Madre de Dios, que es la Virgen María, porque quien le quiere... ¿Qué hijo no es generoso con aquel que le quiere a la madre? Uno le quiere la madre y se lo ganan a uno. Entonces, como a veces uno se desvía tanto, entonces hay que querer la madrecita para que... ¿Y esa devoción mariana dónde nació? Hombre, yo creo que esto es algo muy de la familia. Mi señora madre en Florida era una líder popular. Entonces mi mamá, ella venía a la Plaza de Mercado de Florida, y entonces ella organizaba a los vendedores de la Plaza de Mercado, era la presidenta de la Junta Comunal, era la presidenta del patronato escolar, pero también hacía parte de la Junta Pro Semana Santa, organizadora de la Semana Santa. Entonces la familia Estudillo organizaba 3 pasos en Florida, pasos de la Semana Santa. Una era la Verónica, paso de la Verónica, otra el paso del Cristo, el crucificado, y el otro paso era del resucitado. ¿Y entonces todavía es carguero de los pasos? Ya muy poco participamos mucho. Yo puedo faltar a cualquier actividad, pero yo no puedo faltar un jueves o viernes santos en mi municipio participando en las actividades. Entonces me levanté viendo la imagen de la Verónica, y entonces, pero la Verónica veo a la Virgen. Entonces siempre he recibido muchos milagros de la Virgen, pero muchos. Yo puedo dar fe pública de los milagros que la Virgen ha tenido en Heriberto Sanabria. ¿Nos puede compartir alguno de esos? 2 milagros, 3 milagros. El primero, cuando a mí me secuestraron, yo todas las noches, cuando la guerrilla me tenía en el cautiverio, en el monte, yo todas las noches pensaba en volarme de ese cautiverio. Y todas las noches, cuando ya el cansancio me vencía, entonces se me aparecía la Virgen de la Medalla Milagrosa extendiéndome las manos sobre la cabeza y diciéndome que no. Me decía que no, yo no entendía eso. Yo no entendía por qué si toda la noche la Virgen de la Medalla Milagrosa era en esta señal y en mi cabecera.
hasta cuando me le volví a la guerrilla. El día que me le volví a la guerrilla, no tuve ese mensaje de la Virgen. Y el primer lugar al que yo llegué después de que me le escapé a la guerrilla fue a una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa que yo había colocado en la parte alta de Florida, como aquí decir las Tres Cruces o Cristo Rey. Yo antes de salir de la alcaldía yo había dejado ahí una imagen de la Medalla Milagrosa. Eso yo lo tomé como un mensaje porque ese día no me soñé con la Virgen y me le pude escapar a la guerrilla. ¿Después de cuántos días? Después de 30 días. Otro milagro fue en el 2010, después de terminada la campaña presidencial, la campaña de Congreso en el 2010, yo tuve una decaída de salud muy fuerte. Los médicos no me encontraban cuál era el origen, comencé a disecarme y no se encontraba el origen de eso. La médula no me producía la suficiente cantidad de sangre que el cuerpo me pedía. Eso fue producto de una intoxicación, dicen los médicos, que de pronto en esa campaña del 2010 involuntariamente me tomé un agua, un jugo, una fruta e intencionalmente me dieron un vaso intoxicado. Me decían que haga de cuenta que me hubiera tomado un vaso de agua de alcantarilla y entonces eso me descompuso toda la tabla periódica de elementos periódicos del cuerpo. Y tuve 2 años en una sometido a un franco proceso de recuperación. Yo quedé con una lesión intestinal después del secuestro y entonces me encontré con una nota en el diario El Tiempo que hablaba del milagro del médico que fue sanado por la madre Laura. Entonces un médico, la ciencia, dando el testimonio de que la madre Laura, que Montoya, es la Santa la Santa Laura colombiana. Y entonces, Laura Montoya. Laura Montoya. Entonces yo vi ese testimonio, lo leí y entonces me fui a México, a la Virgen de Guadalupe, y le quiero confesar que desde que salí de México, de la Virgen de Guadalupe, yo sentí que me había sanado. Sentí que me había sanado y le prometí a la Virgen de Guadalupe que tenía que asistir a la santificación de la Madre Laura. Pues en ese momento yo podía irme en la misión, los invitados del gobierno a la santificación, asistí a la santificación de la Madre Laura. Y el tercer milagro me acaba de pasar ahorita poquito, después de estas elecciones. ¿Cuál fue? Existía una gran sospecha, también porque después de las elecciones quedé muy afectado, entonces normal, ¿no? Después de una campaña electoral pues uno queda muy agotado, los esfuerzos son enormes y entonces uno comienza a someterse a unos exámenes de rutina. Y entonces me fui a una ecografía total de abdomen y entonces la médica que me tomó la ecografía me dijo, hombre, yo creo que vamos a tener que profundizar en los exámenes, los resultados no son de pronto los que esperamos. Entonces yo fui en el médico y el médico me dijo, yo usted lo veo muy bien. Me dijo, pero si la que te sacó el examen dice que hay que profundizar, profundizamos. Se sospechaba de pronto de un posible cáncer en el páncreas. Y entonces yo me encomendé con una devoción única a la Virgen otra vez, una devoción única. Cuando me llegó el examen, entonces el médico se paró y me dijo, párese, me abrazó y me dijo, no le doy un pico porque usted es un hombre, me dijo, pero esto es un milagro de Dios. Dijo, tus exámenes están muy, muy, muy bien. Pero esto es un milagro de Dios y yo de verdad creo que es un milagro de Dios y de la Virgen. Pues enhorabuena, nos alegra muchísimo. Ahí está muy bien explicado pues dónde está fundada su devoción por la Virgen. Y de verdad que es un testimonio de vida que le agradezco que lo haya compartido con los televidentes de Cartas sobre la Mesa. Bueno, pasemos de nuevo al tema de la reforma electoral, de la independencia. Muchos hablan
de que precisamente lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, que efectivamente se dice que es una institución tan desacreditada como el Consejo el Consejo Superior de la Judicatura, como también la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, es decir, son de las instituciones más desacreditadas en Colombia. Y se habla de cómo ha apuntalado lo que se llama la impunidad que requieren los corruptos que campean en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Recientemente se ha intentado en no menos de 3 ocasiones realizar profundas reformas, pero a última hora algo pasa para dejarlas con vida y en este caso para no dejarlas con vida. En 2011 recordamos una iniciativa de Juan Manuel Santos, luego más adelante en el 2014 también un nuevo intento de reforma a la justicia y al Congreso con la llamada reforma al equilibrio de poderes que usted ya mencionó, de la cual usted fue ponente, ¿no? Sí, señor. Y no prosperó. En el acuerdo de paz en La Habana también se pactó la ampliación de la democracia, la necesidad de una reforma política profunda, en la cual por supuesto se incluía la creación de una nueva autoridad electoral. Entonces, la pregunta que uno se hace y que los analistas se hacen es ahora en estos tiempos de Iván Duque y desde luego de lo que vive Colombia con los nuevos procesos, ¿esto sí será posible adelantarlo o se volverá a frustrar? Cualquier frustración es darle la razón a aquellas personas escépticas que no creen en la política, que no creen en los partidos, que no creen en las instituciones. Nosotros somos pasajeros, nosotros somos aves de paso, nosotros somos efímeros, las credenciales, el poder es efímero. Aquí tienen que prevalecer las instituciones, aquí tiene que prevalecer la democracia. Y el país hoy en día está exigiendo las reformas, las profundas reformas. Y el presidente Duque lo ha dicho de todas las maneras. La consulta anticorrupción fue una expresión de esa Colombia que está exigiendo reformas. Y lo que llevamos de instalados en el Consejo Nacional Electoral, pues yo no veo sino voluntad del señor registrador Juan Carlos Galindo, quien ha estado muy comprometido con este nuevo Consejo Nacional Electoral, y desde luego los partidos se modernizan y piensan como está pensando la Colombia del siglo XXI, o simplemente van a tener que vivir otra realidad. Vamos a hacer otra pausa, le propongo, y ya regresamos con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa, nos quedan 8 minuticos por ahora, vamos a tener que volverlo a invitar próximamente porque no nos perdonaríamos que no tratemos un tema de gran actualidad para Cali, como lo es el haber exaltado a Cali como distrito especial turístico, empresarial, de servicios, cultural y deportivo. Eso gracias a usted, ¿no? Sí, esa es una iniciativa que también lideramos desde hace 8 años y que después tuvo el concurso y el apoyo de todos los congresistas del Valle del Cauca, la bancada vallecaucana. Logramos consensuar un solo proyecto y lo sacamos adelante, y por eso mi saludo especial a los habitantes del Distrito Especial de Cali. Bueno, yo pasé al tema del Distrito Especial de Cali, que ya vamos a explicar rápidamente en qué consiste, qué beneficios trae, porque algunos están hablando de riesgos también. Le voy a poner sobre la mesa ese tema, pero un paréntesis para volver al tema electoral. Lo que le planteé de la personería jurídica de la Colombia Humana, al fin, ¿qué pasa con eso? Bueno, don Sammy y estimados televidentes, infortunadamente hoy no me puedo pronunciar sobre ese tema porque apenas voy a conocer los expedientes, y cualquier pronunciamiento o opinión que yo dé, pues me pueden recusar o me tengo que declarar impedido en la sesión plenaria. ¿Cuándo se va a definir? Pues estamos esperando que nos llegue
el recurso de reposición, no ha llegado el recurso de reposición a la decisión tomada por el Consejo Electoral anterior. Apenas interpongan el recurso, pues vamos a abocar, a poner de conocimiento esta solicitud. La Colombia Humana, pues, que es el partido de Gustavo Petro. Bueno, ahora sí, Distrito Especial. En el caso de Cali, repito, ¿en qué le beneficia que sea Distrito Especial? Cali necesita mayor autonomía presupuestal, administrativa y financiera, tener una relación mucho más directa con el gobierno nacional. Cali no se podía seguir administrando por la ley 1551, que es la ley con la que se administra el Calá, Ulloa, el Águila, Argelia, que son municipios que yo quiero muchísimo, pero que son pequeñas poblaciones de 7.000, de 10.000 habitantes. Cali, con una población de 2,5 millones de habitantes, administrada, regulada y orientada por una ley que es la ley que se le aplica a todos los pequeños municipios de Colombia. La figura de Cali, Distrito Especial, lo que le permite a la capital del Valle del Cauca es tener una ley especial, que es la ley 1617. Esa ley 1617 le da mayor autonomía presupuestal, administrativa, financiera, territorial y de gestión. Cali necesita tener una vocación. Dicen, Cali, la capital de la salsa, Cali, la capital del deporte, Cali, la capital de las macetas. Pero la ciudad necesita tener vocación en algo, como cuando uno busca un colegio para el hijo y el colegio es académico, es industrial, es agropecuario. Ahora no, ahora Cali tiene un perfil. Cali es deportiva, Cali es cultural, Cali es empresarial, Cali es turística y Cali es de servicios. Todas las acciones de la administración distrital tienen que ir enfocadas a potencializar. Pero, ¿qué significa tener autonomía presupuestal? Autonomía presupuestal es que ya muchos de los temas no van a pasar por la gobernación del Valle. Muchos de los temas. Es tener un departamento dentro de otro departamento. Muchos de los temas van a ir directamente al gobierno central. Va a tener acceso directo a las regalías del Estado. Claro. ¿Le da más recursos o no? Bajo la formulación de proyectos. Proyectos en estas 5 áreas de las que hemos hablado. Póngale cuidado, don Sammy. En este momento, el municipio de Cali le pasa a la CBC alrededor de 70.000 millones de pesos por sobretasa ambiental. El distrito de Cali ya no le va a pasar a los 70.000 millones, sino que los va a recibir y los va a administrar. En este momento, el municipio de Cali le pasa a cada comuna alrededor de 2.000 millones de pesos anuales de inversión, de 2.000 millones. En 23 comunas son 46.000 millones. Ahí van a tener 70.000 millones. Pero a propósito de eso, ya no se va a dividir en comunas, sino en localidades. En localidades. Entonces es más fácil. Nunca nos terminamos de acostumbrar a las comunas y ahora va a ser localidad. Imagínense, 30 años hace que Carlos Holmes Trujillo, siendo alcalde de Cali, implementó las comunas. Comunas, ese es un modelo obsoleto. Los Cali. ¿Y cuántas localidades tendría Cali? 5 o 4 localidades. Mire, los Cali. Y cada una con su alcalde menor. Con su alcalde menor. Ya le explico ese tema. Mire, cada comuna tiene un Cali, un centro administrativo local. Pero esos Cali terminaron siendo oficinas receptoras de pagos de servicios públicos. Porque para podar un árbol hay que ir al CAN. Para poner un bombillo hay que ir al CAN. Para tapar un hueco hay que ir al CAN. Con la figura del distrito hay mayor descentralización, mayor desconcentración, mayor autonomía de las localidades. Es mejor tener una ciudad dividida en 5 o 4 localidades que tener una ciudad fraccionada en 23 comunas. Es mejor tener 4 o 5 alcaldes locales nombrados por el alcalde mayor a tener 22 o 23 directores de Cáliz. O sea, ahí hay un tren burocrático y administrativo y financiero muy grande. Bueno, se nos agotó el tiempo y yo quiero saber realmente a partir de cuándo entraría en vigencia esto. Ya está en vigencia. La administración del distrito de Cali y el Consejo Distrital de Cali tienen en este momento el reloj en contra para comenzar a implementar esta ley, la ley 1617, y no nos puede pasar lo que le pasó a Buenaventura. ¿Y por qué están hablando algunos de riesgos de esto, de ser distrito especial? Lo que pasa es que muchas veces miramos la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro propio ojo.
Aquí se quejan del centralismo bogotano, que todo lo manejan en Bogotá, que todo lo manejan en Bogotá. Pues igual pasa, los de Agua Blanca, los de Siloé, los de Los Chorros, se quejan de del centralismo que hay en el CAN. Aquí todo tiene que pasar por ahí, por el CAN, por la Avenida Colombia. Entonces, esos son los enemigos de la descentralización. Lo invito próximamente para que hagamos un programa completo sobre Claro este que tema. sí, aquí estaremos en detalle. Y le deseo lo mejor en el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, don Sammy, a los televidentes, mil y mil gracias. Bendiciones por siempre. Heriberto Sanabria Astudillo en Cartas sobre la Mesa. Y a ustedes, amables televidentes, los invito para que sigan sintonizando los miércoles 7:30 de la noche, jueves 8:30 de la mañana, Cartas sobre la Mesa. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.